Como dice el folleto de promoción que armamos, esto es un ciclo de 8 reuniones, de 8 clases, que va a cubrir las principales enseñanzas de lo que llamamos teosofía, y sobre esto último va a tratar la primera de las charlas, que es la charla de hoy. Y a lo largo de las 8 charlas van a escuchar a diferentes personas. Somos 5 las personas que vamos a intervenir. Las 2 primeras van a estar a cargo mío, o sea, esta y la próxima. Y luego otros miembros de nuestra sociedad nos van a ir tomando la posta y van a ir desarrollando los diferentes temas. El programa de estas 8 clases se había armado para un curso que damos nosotros presencial, es decir, normal, que iba a tener lugar en Buenos Aires en esta fecha, también los sábados a las 5 de la tarde, pero por cuestiones obvias debió suspenderse. Entonces preferimos, entre no hacer nada y hacer esto que naturalmente no es lo mismo, pero es mejor que nada. Así que una de las cosas que nosotros extrañaremos es que la posibilidad de interacción persona a persona, es decir, hay muchas otras mensajes que se transmiten en un curso, más allá de los contenidos o de las enseñanzas filosóficas o espirituales, sino que hay un algo que se transmite por la interacción con la persona, y para eso es necesaria la presencia física. También otro de los elementos que en estas transmisiones por Facebook se pierde un poco es la posibilidad de intercambiar ideas entre todos, ¿no? También nos habían sugerido en algún momento utilizar alguna otra herramienta, como el Zoom, por ejemplo, u otras que hay que permiten esto, que son como videoconferencias, entonces las personas pueden hablar. Pero claro, en las actividades presenciales normalmente tenemos entre 12 y 20 o 25 personas, entonces podemos organizar estas conversaciones. Cuando la actividad es virtual, en general, la audiencia es mucho mayor. Por ejemplo, en este momento veo el indicador, estamos llegando a 100 espectadores. Por lo tanto, la interacción se hace prácticamente imposible, porque si los 100 vamos a hablar, sería un desastre, ¿no? Pero bueno, para aquellos que gusten de la interacción, nosotros tenemos cursos virtuales, que no consisten en este tipo de actividad, que son series de charlas que ustedes pueden ver en vivo, como ahora, o podrán ver luego cuando quedan grabadas, sino que son verdaderos cursos en los cuales hay actividades de aprendizaje, bibliografía obligatoria, bibliografía complementaria, se les dan tareas para hacer, las tareas tienen una devolución, un poco pretende seguir los modelos de enseñanza pedagógicos, digamos, con una pedagogía interactiva, ¿no? En la cual el estudiante va haciendo descubrimientos a partir de consejos, pautas y bibliografía que los organizadores del curso o docentes les proponen. Pero bueno, esos son otros cursos. En general tratamos de dar 2 por año. El primero ya comenzó, y sí, también tienen más de 100 personas cada uno. Así que el que le interese eso, esté atento a nuestra página web, porque allí es donde se publican, ¿no? En general tenemos un nivel 1, estamos preparando un nivel 2. Pero bueno, eso es otra cosa. Bueno, ya estamos pasado el horario de las 5, así que vamos a ir de poquito entrando en tema. Como les decía, es la primera vez que estamos haciendo esta actividad, así que les pedimos en primer lugar indulgencia con errores de producción. Me presento, mi nombre es Esteban Langlois, soy en este momento el presidente de la Sociedad Teosófica en Argentina, y tengo la inconsciencia y el honor al mismo tiempo de darles la bienvenida a ustedes en esta primera clase de este ciclo de 8 reuniones, cuyo programa podrán ver en la misma página web. Como les decía al principio, para los que se fueron sumando sobre la hora, estoy transmitiendo acá esta charla desde mi casa, con la asistencia de Anabela, mi esposa, que me ayuda acá con señas y comentarios. Bueno, en esta charla y en la próxima, que son las 2 que están a cargo mío, la idea es que yo voy a desarrollar algunas de las ideas referentes al tema para que ustedes las puedan seguir y escuchar, y le vamos a ir dando alguna bibliografía
para aquellas personas que tengan dudas o que quieran ampliar estos conceptos, puedan hacerlo. Uno de los preceptos que está subyacente que constituye de las bases de la Sociedad Teosófica como organización, ya no de la teosofía, sino de la Sociedad Teosófica, es que no hay verdadero aprendizaje si no hay un compromiso con el aprendizaje por parte de la persona que quiere aprender. Es decir, a diferencia del colegio, donde uno pretende que los estudiantes, tanto a nivel secundario como primario, aprendan, aunque no tengan interés en el tema, y ellos pretenden aprender, o los padres pretendemos que ellos aprendan, aún siendo ellos obstaculizadores de su propio aprendizaje, no tiene lugar en las ciencias espirituales. Es decir, si no hay un compromiso de uno con su propio aprendizaje, ese aprendizaje no se produce. Sobre todo, llegado a un cierto nivel, digamos, como podemos tener los que nos acercamos espontáneamente a este conocimiento, tenemos que saber que nadie puede enseñarnos si no queremos aprender, y no vamos a aprender ni somos enseñables si no tenemos un compromiso real con ese aprendizaje. Uno de los conceptos fundamentales que tenemos que entender de entrada para no sufrir frustraciones es que no todo se pregunta, ni todo se enseña de una persona a otra, sino que todo se descubre por uno mismo. Y si bien es cómodo preguntar y cuántos planos hay en el universo y qué es Dios y qué piensa usted de esto y del otro, porque eso nos ahorraría lectura, reflexión e investigación, eso no es así, porque cuando uno aprende de esta forma, ese aprendizaje es como un sticker que nosotros llevamos pegados acá, pero que con el tiempo se desprende porque no ha penetrado ese conocimiento en nosotros mismos y no se ha hecho uno con nosotros. Siempre permanece como algo externo, como solía decirse antiguamente, que son esos conocimientos que van como prendidos con alfileres, ¿no? Siempre me acuerdo que de chico se usaba mucho esa expresión. ¿Y eso qué significa? Que es un conocimiento que llevamos externo, colgado de afuera, y que en algún momento se nos va a caer. Pero para internalizar ese conocimiento debemos apropiarnos de él, y esa apropiación del conocimiento, que es lo que realmente nos va a transformar y nos va a cambiar, y se va a ver reflejado ese cambio en nuestra conducta diaria, que va a ser distinta, para eso debemos nosotros descubrirlo. Y las ayudas externas, como los maestros, los libros o charlas como estas otras mejores, lo que nos pueden hacer es ayudar, darnos pistas, darnos mapas de este mundo espiritual que nos ayuden a descubrir por nosotros mismos. Pero eso ténganlo presente, que no es cuestión de pagar un maestro ni ir a un curso, si no hay una verdadera convicción y un verdadero compromiso, como dije recién, en tratar de nosotros saber cada vez más, poner en práctica ese conocimiento y trabajar con nosotros mismos. Si eso no existe, lo que hagamos no va a tener mayormente fruto. Bueno, vamos a ir al tema. Y es por esto, toda esta historia venía a que no vamos a responder preguntas en estas dos primeras reuniones por lo menos. Los que tengan dudas pueden consultar la bibliografía que ahora Anabela les va a ir poniendo acá. Buscan las respuestas en esa bibliografía y las van a encontrar. Si no las encuentran ahí es porque yo tampoco las sabría contestar. Así que, bueno, los invitamos a descubrir estas dudas de esa manera. Bueno, la pregunta un poco que que constituye el título de la charla de hoy es ¿qué es teosofía? Es una pregunta que un poco va a organizar la charla en un intento por contestarla. ¿Qué es teosofía? Bueno, antes de entrar en detalles, podríamos decir que el término teosofía es, de un modo general, equivalente a otras expresiones, como filosofía esotérica o filosofía oculta, como en el sentido de un conocimiento que, si bien está al alcance de todos, no todos pueden alcanzarlo. Esto parece un poquito paradójico, pero va a ser un poco el meollo de la charla de hoy, y la respuesta a esta última sentencia es lo que voy a tratar de darles. Dijimos filosofía esotérica, filosofía oculta.
ocultismo o esoterismo, que son más o menos la misma cosa, que también ha recibido otros nombres en otras latitudes, como por ejemplo en la India se lo ha llamado Atmavidya, o sabiduría relacionada con el Atman, o Brahmavidya, sabiduría relacionada con Brahma. Los que luego profundicen en estudios teosóficos verán el significado de estas dos palabras en la filosofía oriental, Atman y Brahman, pero podríamos decir que son dos conceptos que hacen referencia a lo divino en el universo, cuando uno habla de Brahma, o en el hombre cuando uno habla de Atma. O sea que Vidya significa conocimiento o sabiduría, es decir, que cuando uno dice Brahma Vidya, estaría diciendo la sabiduría de Brahma, siendo Brahma la deidad suprema en una de las religiones de la India. Cuando hablamos de Atma Vidya, sería el conocimiento del aspecto divino o más espiritual que hay en el interior del ser humano, ¿no? O sea que sería una sabiduría de alguna forma también divina. Cuando uno habla de teosofía, para volver a la palabra, podemos encontrar en ella etimológicamente dos palabras de origen griego, que son teos, que significa Dios o dioses, y sofía, que significa sabiduría. Es decir, que podemos hacer un paralelo entre la teosofía como palabra y el Brahmavidya, ya que así como Brahmavidya es la sabiduría de Brahma o de la divinidad, teosofía también sería la sabiduría de Dios o la divinidad. Pero esto hay que ponerlo en el contexto histórico, ya que en el mundo helénico en el cual se acuñó esta palabra de teosofía, no existía el concepto monoteísta de la religión que tenemos nosotros hoy en día, de modo que el concepto que ellos tenían de Dios desde un punto de vista filosófico, vamos a referirnos por ejemplo a Platón, no era el del Dios de la tradición judeo-cristiana musulmana, digamos, ¿no? Donde tenemos un concepto de Dios muy diferente del concepto de Dios que existía en el mundo griego, que tenía dos aspectos. Por un lado, el aspecto filosófico, donde se hacía referencia a Dios o la deidad o este teos como la unidad filosófica subyacente detrás de este mundo diverso en el cual estamos sumergidos, que era la base, el origen y la finalidad de este mundo objetivo, esta unidad filosófica que plantea Platón y a la que se hace referencia con la palabra teos, de teosofía. Y por otro lado estaban las manifestaciones en el mundo visible, en el mundo diferenciado donde nosotros nos manejamos, de esa unidad, y esas manifestaciones constituían desde lo más sutil, lo más sublime, lo menos diferenciado, lo más cercano a esa unidad, a lo uno o al sumo bien, que es otro de los nombres que él le da, hasta lo más diferenciado de todo en el universo, lo más concreto, lo más material, lo menos espiritual, por decirlo de alguna manera, existe una gran escala en la cual estamos ubicados todos los seres del universo, desde los más desarrollados espiritualmente a los menos, desde el mundo espiritual más sutil hasta el mineral más concreto. En esa escala, en diferentes niveles de evolución, estamos ubicados los seres. Entonces se llamaba dioses, como otra acepción, aquellos que estaban ubicados en una posición más cercana a esta unidad fundamental de la cual el universo surge y a la cual el universo va a volver, pero ley de ciclos que van a ver en otra de las charlas. Pero los seres, nos enseña la teosofía, no estamos ubicados en esta escala de una manera estática. No es que a uno le tocó estar en el escalón número 10 y queda siempre ahí, sino que las almas de las personas van evolucionando y van transitando toda esta escala evolutiva desde que surgen a partir de la unidad, bajan o descienden, por decirlo así, hasta el mundo material más denso, para luego retomar este sendero evolutivo en su sentido ascendente y volver a hacerse unos con esta unidad de la cual partieron. Es decir, que nos enseña la teosofía que hay un concepto de evolución que consiste en la diferenciación de las almas desde esta unidad fundamental para recorrer
todos los mundos del universo material, sumergiéndose más y más en la materia, para luego volver a elevarse hasta la unidad de la cual surgieron, volviendo a atravesar estos mundos o planos del universo, como lo vamos a ver más adelante, de manera progresiva, hasta volver a esta unidad. Según se nos dice, la etapa humana en la cual estamos, la mayoría de nosotros, todos los que estamos acá conversando, estamos en un punto de equilibrio en el cual la tensión entre lo espiritual y lo material está equilibrada, y en la cual depende de nosotros mismos, de nuestro compromiso, de nuestro despertar espiritual, el poder tomar este camino de retorno a lo espiritual, porque estamos en el punto más bajo de inmersión del espíritu en la materia, y corresponde ahora volver al punto de origen. Pero bajar esta ladera, por decirlo de alguna manera, esta escala, ocurre de manera espontánea, por ley natural. Hay un impulso universal hacia la diferenciación que nos hace llegar hasta los planos más materiales. Pero el retorno hacia la unidad espiritual ya no es espontánea, no es natural, sino que, como dice la obra magna de Madame Blavatsky, La doctrina secreta, esto requiere de esfuerzos conscientes y autodirigidos, requiere de esfuerzo y de trabajo sobre sí mismo para poder remontar el camino de vuelta. El camino de ida, que ya hemos recorrido, y el camino de retorno que tenemos que emprender. Y todas las actividades que la Sociedad Teosófica hace de tipo público, y también las que son para los miembros en forma exclusiva, están apuntados a esto, ¿no? A que aquellos que vislumbran que existe este camino, que no están satisfechos con la vida centrada en las posesiones materiales y afectivas, que creen que tiene que haber otro propósito, bueno, señalarles que este camino existe para que aquellos que quieran tomarlo, lo tomen. Y a eso apunta un poco esta charla también. Uno de mis compañeros, miembros de la Sociedad Teosófica, hablando de este tema, sobre qué es teosofía o cuál es la mejor forma de definirla, ya que es algo un poco complejo, porque hasta ahora les he dado una semblanza de una de las enseñanzas fundamentales, ¿no? Dice, un concepto les decía recién de este compañero, de este amigo, decía que una de las formas de definir la teosofía es como un conocimiento que transforma. Fíjense ustedes qué interesante esta manera de expresarlo. La teosofía es una filosofía. Hay una serie de doctrinas que vamos a ir repasando a lo largo de este curso, ¿no? Sobre el karma, sobre la reencarnación, sobre aspectos filosóficos del espíritu y la materia, que vamos a ver la semana próxima. Hay una cantidad de enseñanzas filosóficas y teóricas, pero que a diferencia de otros conocimientos, si bien todo conocimiento tiene en alguna medida un poder transformador, pero se mete dentro de nuestro, y si nosotros nos lo apropiamos y lo vivenciamos, tiene la capacidad de transformarnos profundamente. Hay un ejemplo que en algunas charlas me ha resultado mucho y que les voy a repetir ahora, que dice que cuando uno es chico tiene tendencia, ¿no?, a tocar todo, ¿no? Entonces muchas veces la madre de uno les dice, mira, nene, no toques acá porque eso quema. Y nosotros intentamos tocarlo y siempre está la mano de nuestra madre, ¿no?, que nos detiene, y no toques que quema, nene. Y nosotros persistimos en nuestro intento. Y en la mayoría de los casos tocamos el objeto caliente, el horno, la estufa o la llama mismo, y nos quemamos. Y a partir de esa experiencia, ya después no la tocamos más. ¿Y por qué esto ocurre así? Porque una cosa es tener ese conocimiento prendido con alfileres porque alguien nos lo dijo, y otra cosa es experimentarlos por nosotros mismos. A partir de que ese conocimiento es experimentado, constituye parte de nuestra realidad diaria y ya obramos en consecuencia. Nosotros hemos tenido la experiencia de habernos quemado con el fuego y ya no vamos a meter más la mano ni vamos a tocar ningún objeto caliente, salvo que sea un accidente, pero ya no lo vamos a hacer más de una manera deliberada, como cuando nos lo dicen pero a nosotros no nos consta, entonces puede ocurrir que lo toquemos o que no lo toquemos. Cuando estas enseñanzas entonces uno las va aprendiendo, es muy importante
que al aprendizaje intelectual y teórico, que es fundamental, también se le agreguen ciertas prácticas de ejercicio de este conocimiento. La teoría debe ser acompañada con su implementación y con su práctica, porque si no queda solo en un nivel intelectual y no cambia nuestra conducta. Y eso pasa con muchos de nosotros, ¿no? Que después de muchos años de estar en esta institución como la Sociedad Teosófica, 30 años, pero o en otras instituciones que tienen objetivos y enseñanzas similares, pasan los años y la gente estudia y sabe cada vez más, pero en la calle, en la vida cotidiana, se sigue comportando más o menos igual siempre. Y si uno no le avisan, mira, fulano es teósofo, nadie se da cuenta, no notan algo distinto en él. ¿Por qué? Porque ese conocimiento no nos ha penetrado profundamente, sino que queda como un barniz, como un sticker pegado en nuestra superficie. Es por eso que ponemos mucho hincapié en que todos los conocimientos teóricos de lectura y estudio, que son insustituibles, deben ser acompañados de algún tipo de práctica de los mismos, porque si no, no hay experiencia, no hay vivencia y no hay una verdadera transformación interior. Voy a mirar acá un pequeño machete que tengo. Cuando uno realmente aprende esta disciplina, cuando uno aprende, por ejemplo, este concepto de la unidad de la vida, de la inmortalidad del alma humana, que son una de las enseñanzas principales, la vida de uno debe necesariamente cambiar. Y muchas cosas egoístas, de inseguridad, de temores al fracaso, necesidades de acumular objetos, fortunas, afectos, ascenso social, etc., van desapareciendo. Y el obrar de esa persona se tiene que hacer más desinteresado, más generoso, la comprensión hacia el otro tiene que ir aumentando, la capacidad de escucha, el no decir a los demás lo que tienen que hacer, el no necesitar la opinión del otro para sentirnos valorados, el no emitir juicios sobre los demás. Bueno, todos estos elementos que todos quisiéramos seguramente tener, no van a mejorar y no nos van a diferenciar de una persona del común. ¿Por qué? Porque este conocimiento habrá quedado de una manera puramente intelectual y no ha hecho ningún ejercicio para llevarlo a la práctica, y ese llevar a la práctica implica mucha autocrítica, mucha revisión de nuestras emociones y de nuestros pensamientos, trabajos de meditación y otras cosas que vamos a ir viendo a lo largo de las diferentes clases. Ahora bien, surgen de acá un par de ejes que yo quisiera desarrollar en los minutos que me quedan. Y es, bueno, vos decís, me refiero a mí mismo, ¿no? Que hay por un lado un conocimiento filosófico que hay que adquirir y por otro lado un conocimiento práctico. Sobre este conocimiento filosófico hay cantidad de textos. Algunos de estos son los que le estaba ahora poniendo a Anabel ahí para que ustedes vean, pero por ejemplo se los puedo mencionar ahora. La clave de la teosofía, la doctrina secreta de Madame Blavatsky, los grandes libros de las diferentes religiones, la filosofía platónica, se puede leer neoplatonismo, las obras de Plotino. En la India encontramos budismo, que es una de las filosofías con más componente práctico, filosofía budista en cualquiera de sus subescuelas, los Upanishads, para los que les guste el hinduismo, en fin, que tenemos cantidad de textos, que todos dicen de diferente manera, a veces de maneras muy diferentes, pero a la larga se llega siempre a las mismas enseñanzas. La yoga, me olvidé de mencionar. Pero a veces he recibido preguntas de decir, bueno, pero los que escribieron esto, ¿de dónde lo sacaron? Digamos, ¿cómo saben que esto es cierto y que esto es así? ¿No? Porque lo primero que uno hace es tener esta aproximación intelectual, se convence de que eso es así, o sea, eso se convierte en una convicción o una creencia, y luego la puesta en práctica nos lo va a corroborar. Y justamente, este conocimiento podría decirse que es el conocimiento que se construye a través de la observación del mundo tal cual es. Es como si la naturaleza fuera un gran libro, el cual debemos nosotros interpretar, y que las interpretaciones del gran libro de la naturaleza son los que constituyen las grandes obras
de la filosofía esotérica o del conocimiento esotérico. ¿Qué significa esto? Bueno, les voy a poner un ejemplo con el cual ustedes van a entender enseguida lo que yo les quiero decir. La ciencia física, vamos a suponer la física, vamos a poner el ejemplo, yo no sé de física muy poquito, pero sí vi bastante de metodología. La física tiene leyes que explican el comportamiento del mundo material. Por ejemplo, una manzana se cae de un árbol y hay una cantidad de explicaciones físicas de por qué la manzana, cuando se suelta, se cae de la tierra, o en la cabeza de Newton, por ejemplo. Y no cae para arriba, ¿verdad? Cuando se suelta. Hay un fenómeno que se observa y hay una ley que la explica. Esa ley, en definitiva, no es más que un producto de la imaginación humana, que es una elucubración teórica y científica para explicar por qué la manzana cae para abajo y no cae para arriba. La física como ciencia es una interpretación de lo que se observa del mundo físico. Uno lee en la naturaleza este fenómeno y lo explica a través de un conocimiento que es lo que se conoce como la física. Y todo el conocimiento científico de todas las disciplinas es un conocimiento teórico que surge a partir de la lectura del mundo práctico. Para el esoterismo no es muy distinto. Grandes iniciados de la antigüedad y del presente observan con otros ojos el mundo que los rodea, no solo el físico, sino también el psicológico, el mental y el espiritual, lo interpretan y construyen lo que se conoce como la doctrina esotérica o la doctrina oculta. Nosotros debemos utilizar estas explicaciones e interpretaciones de los grandes iniciados que nos van a servir como guía de ruta para poder nosotros mismos experimentar la verdad de los contenidos de estas doctrinas explicadas en los diferentes textos. Y es por eso que en cada época de la humanidad han existido iniciados que escribieron obras esotéricas adaptadas a la época y a la cultura del momento, para hablar con el lenguaje de la época y del lugar, y el idioma del lugar. Porque en definitiva, el texto no es la verdad en sí, sino que el texto esconde una verdad que nosotros tenemos que descubrir y que experimentar. Y recién después de haber hecho este camino, ese conocimiento se va a hacer propio, lo vamos a poder vivenciar o vivir, como decía recién, y esa es la verdadera transformación interior que nosotros vamos a sufrir como consecuencia de esto. Ahora bien, así como en la escuela el conocimiento es gradual, también el conocimiento es gradual en el campo del ocultismo o de la teosofía. ¿Qué significa esto? Que si bien el conocimiento está al alcance de todos, porque ya les digo, no es más que la observación de lo que nos rodea, solo que nosotros miramos y no vemos, escuchamos pero no entendemos, no tenemos esa capacidad, ese ojo abierto para poder ver realmente. Entonces vemos lo que reconocemos e imaginamos el resto y construimos colectivamente como humanidad un mundo imaginario, un mundo irreal, porque no podemos ver las cosas tal cuales son, como si tuviéramos un cristal que nos impidiera ver la realidad, aunque la realidad está ahí, al alcance de nosotros. Y como les decía recién, un ejemplo sencillo sería, nosotros podemos darle un libro a un chico de 4 años. Pero ese chico de 4 años lo va a ver, tiene el conocimiento del libro delante suyo, pero no lo puede acceder. ¿Por qué? Porque no sabe leer. Y entonces, ¿qué va a pensar cuando le damos el libro, aunque le digamos que ahí está el conocimiento? Nada, que es un juguete más, que son hojas para pintar, o un elemento del que puede servirse, por ejemplo, para alcanzar un estante más alto, como un escalón. Pero no va a haber ahí, aunque se lo digamos a nosotros, una fuente de aprendizaje o de conocimiento de nada, porque él no sabe todavía leer, y no puede leer porque tiene 4 años. Pero cuando tiene 6 o 7,
ya domina la lectura, digamos, y se va dando cuenta de que ahí hay un conocimiento. Pero algunas cosas podrá leer y entender, para otras no. Podrá leer cuentos, por ejemplo, adaptados a la edad, pero si le damos un libro complejo, evidentemente no va a poder pasar de la primera oración. ¿Por qué? Porque todavía necesita seguir aprendiendo, que ese aprendizaje lo modifique y lo ponga en condiciones de adquirir un aprendizaje mayor. Y así también es el entrenamiento oculto, porque si bien, como les decía recién, todo está a nuestro alcance, nosotros debemos ponernos en condiciones de aprender, de ser enseñables, como el término pedagógico más moderno. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos aprender aquello que está más allá de nuestra capacidad de aprendizaje actual. Por lo tanto, cada aprendizaje va a constituir los cimientos para poder subir un escalón más y adquirir un conocimiento mayor. Siempre y cuando nosotros, como les decía recién, y no me voy a cansar de insistir, hagamos algún tipo de ejercicio o de puesta en práctica de ese conocimiento, porque es lo que nos va verdaderamente abrir ese ojo espiritual, digamos, que nos va a permitir ver en ese mundo. Nosotros no podemos dar saltos, no hay atajos en el desarrollo espiritual. Nadie puede aprender por nosotros. Ese aprendizaje es gradual y lleva esfuerzo y toma tiempo. Eso a veces es un poco frustrante porque uno quisiera aprender todo ya, pero eso no es posible. Si no hacemos ese esfuerzo y no pasamos por las diferentes etapas del aprendizaje, no aprendemos. A veces hay algunas escuelas, digamos, que a mi criterio tergiversan un poco alguna enseñanza y nos hacen creer de que podemos, a través de alguna experiencia especial, adquirir súbitamente un conocimiento o un estado espiritual sin haber trabajado sobre nosotros mismos para adquirirlo. Y yo creo que realmente eso no es así. Que tal vez en algún caso se haya producido, pero en esos raros casos, en general, se debe a que ese trabajo interno ya se ha hecho. Ya se ha hecho en vidas anteriores y uno puede despertar, tal vez de repente, a ese conocimiento. Pero eso no es la regla general. Yo no me esperanzaría mucho con eso. Es como si una persona pretende resolver sus problemas económicos comprando boletos de lotería o apostando en el hipódromo. Sí, algunos ganan, es cierto, pero muy pocos. La mayoría pierden en eso. Y si hubieran invertido su esfuerzo y ese dinero y su inteligencia en trabajar o resolver sus problemas de otra forma, seguramente tendrían más garantía de resolverlos que si solamente van a apostar, ¿no? Donde se pierde tiempo y otras cosas. Por lo tanto, el camino del descubrimiento de la teosofía y sus enseñanzas, como les decía recién, es un camino progresivo. A lo largo de la historia de la humanidad, ha habido siempre enseñanzas de estos seres iluminados o grandes iniciados, como decía recién, que pretendían ayudar no al común de la gente, no a la masa que todavía tiene muchas otras cosas que aprender y todavía no está en condiciones de transitar este sendero. Como decía Buda, las personas que tienen los ojos de la espiritualidad cubiertos con una fina capa de polvo. No que son ciegos ni que están haciendo otra cosa, sino que no ven lo espiritual, pero están a punto de, que están orientados ya en ese camino. Dice, a ellos sí es posible ayudarlos. Y para ellos son mis enseñanzas. Yo puedo ayudarlos a quitar esa fina capa de polvo, pero no introducir en esto a aquellos que no quieren ser introducidos, aquella persona que está abocada a los negocios o a la acumulación bueno, en fin, a lo que sea, y que ignora y da la espalda completamente a esto, esas personas no se van a beneficiar mucho. Para ellos, sí, estos iniciados han dedicado esfuerzo a través de lo que se llamaba justamente las iniciaciones, las enseñanzas esotéricas, las enseñanzas ocultas,
y dejaban para el resto de la gente que se beneficie de los aspectos esotéricos de su propia enseñanza. Entonces, cuando uno, ¿qué quiero decir con todo esto? Que me he enredado un poco, les pido disculpas. Lee un libro sagrado o un libro esotérico, va siempre a tener algún nivel de comprensión. Aquellos que se acerquen de una manera más superficial, por ejemplo a una religión, van a encontrar dentro de ella muy buenas y útiles enseñanzas, sobre todo morales y de buena conducta. Ninguna religión va a decir que mate, que robe, que abuse, ¿no? Todas van a decir que tiene que ser bueno, que tiene que, ¿no? que abstenerse de una serie de cosas y hacer otras. Habla en su enseñanza original, ¿eh? Porque con los siglos las religiones se han convertido también en muchos casos herramientas políticas y de poder y se han alejado. Pero si uno va al texto original, qué sé yo, por ejemplo el Evangelio o el Antiguo Testamento, va a encontrar enseñanzas que son útiles a cualquiera. Pero aquellos que saben ver más, que han tenido el privilegio de ser enseñados en las claves de interpretación esotérica, van a encontrar detrás de estas parábolas, por ejemplo de Jesús, que dan una enseñanza moral muy positiva, otras enseñanzas ocultas que el común de la gente no puede acceder porque no tiene esta clave, porque todavía no tiene el ojo como agudizado como para ver eso. Por lo tanto, tanto en Grecia como en Roma, como en Egipto, como en la India, mismo en el cristianismo, van a encontrar en todos los autores algunos indicios de esta doble enseñanza. Una enseñanza popular, destinada al conjunto, que por ejemplo en Grecia se llamaba los misterios menores, y una enseñanza que estaba reservada a algunos discípulos que habían dado pruebas de ser enseñables o ayudables para avanzar en conocimientos más profundos y cuya práctica iba a desarrollar ciertos poderes, como la clarividencia y otras cosas, que en general no se dan al común de la gente, porque nosotros en general tenderíamos a hacer un uso muy egoísta y negativo, ¿no? De todos los poderes que pudiéramos seducir, ¿no? Algunos tal vez se sorprendan de cuando digo el cristianismo, pero a los que les interesa el tema, por ejemplo, podrían ver en una de las cartas a los Corintios, creo que es la segunda, en dos de los evangelios, Jesús, lo de los Corintios es otra cosa que se los voy a decir después, Jesús dice a sus discípulos: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios. A vosotros, ¿no? A los apóstoles le dice eso. Pero a ellos, a los de afuera, todo les es dado a través de parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Ahí creo que es uno de los fragmentos que se han conservado inalterados de la enseñanza original de Jesús, donde él habla claramente de que hay dos enseñanzas, lo pueden buscar, enseñanza, ¿no? Lo de Corintios es una enseñanza de Pablo, que era uno de los iniciados, donde él habla de cuando la persona despierta al conocimiento espiritual y quiere hallar este camino de autodesarrollo y de autodesenvolvimiento, se encuentra en los primeros pasos con grandes contradicciones interiores. Entonces uno quiere ser generoso, pero todavía tiene aspectos egoístas que lo hacen ser avaro, ¿no? Uno quiere escuchar a los demás, pero todavía está muy autocentrado, y es un momento de tensión y de cierta frustración por la que todos los que nos iniciamos en esto pasamos, o estamos pasando. Y entonces él dice, en esta carta, creo que es la segunda, Corintios, no me preparé la cita, él dice: Dios, ¿por qué yo no puedo hacer aquello que quiero y me veo llevado a hacer solo aquello que no quiero, ¿no? Como poniendo de relieve esta contradicción que tenemos los seres humanos en muchas cosas, pero sobre todo los que nos proponemos mejorarnos a nosotros mismos. ¿Y qué es la sociedad teosófica en referencia a toda esta en toda esta enseñanza, ¿no? ¿Qué lugar ocupa la sociedad teosófica? Y esto lo digo para aquellos que no la conocen, naturalmente. Bueno, en definitiva, la sociedad teosófica no es más que el vestíbulo donde
algunos de nosotros pasamos toda nuestra vida, como hay otras instituciones que también lo son. La Sociedad Teosófica tiene algunas características que lo distinguen, pero no es por ello que sea mejor ni peor, en el cual nos juntamos un poco los que queremos compartir las experiencias y ayudarnos a aprender, porque estamos en la etapa en la que uno aprende sin ser enseñado por otros, sino que uno aprende de sí mismo, de las propias investigaciones, de las propias preguntas, y a veces usa al otro como espejo de sí mismo, ¿no? Entonces compartimos esto, y como parte de la puesta en práctica de esta enseñanza, trabajamos para su difusión, y para que todas aquellas personas que tengan esa fina capa que recubre los ojos, accedan a la oportunidad de algo que los pueda lavar, y lavar los ojos, y que los pueda motivar e incentivar a emprender este camino. Pero ninguna de nosotros en la Sociedad Teosófica tiene la arrogancia de constituirse en el maestro de nadie, digamos, sino que podemos ser maestros en la medida en que alguno de ustedes saque algún provecho de nuestras exposiciones o enseñanzas o ejemplos de vida. Pero la Sociedad Teosófica no tiene un líder obligatorio. Obviamente hay autores relacionados a la Sociedad Teosófica, tenemos nuestros fundadores, los pioneros, que los tomamos como referencia, pero de ninguna manera constituyen un dogma obligatorio, sino que es una sociedad de investigadores que no necesitan de un maestro particular o de una enseñanza definida a seguir, sino que están dispuestos a autodeterminarse y a seguir investigando sobre sí mismo y a cuestionarse todo aquello que no entiendan, aún las enseñanzas del origen más sagrado y respetado. Hay otras instituciones que se basan en las enseñanzas de una persona, por ejemplo, que en general es gente espiritual y de alto nivel de desarrollo, y no está mal para aquellos que necesitan y respetado. Hay otras instituciones que se basan en las enseñanzas de una persona, por ejemplo, que en general es gente espiritual y de alto nivel de desarrollo, y no está mal para aquellos que necesitan hacia un ideal o hacia una persona espiritual con grandes méritos. Entonces cada uno, según el temperamento que uno tenga, o el rayo, como también se suele decir, o el signo astrológico, o lo que fuera, tiene que encontrar la institución que se adapte a las necesidades para que le sea funcional y en la cual uno se sienta cómodo. No hay una que sea mejor en términos absolutos que otra. La nuestra tiene esta característica, y eso es importante que los que se acercan por primera vez lo sepan, que no van a encontrar un maestro que diga lo que tienen que hacer, lo que no tengan que hacer, ni grados de iniciación, como tienen otras instituciones, que son siempre simbólicos, pero no los hay en la nuestra. Nosotros entendemos que la iniciación es privada y que se da en los ámbitos internos, pero no es algo a lo que se acceda, por lo menos a este nivel, a través de un ritual o algo así, lo cual no está mal que otras instituciones lo tengan, porque algunas personas más ritualistas tal vez necesiten este tipo de camino, digamos, de aprendizaje. Bueno, con esto vamos cumpliendo nuestro tiempo, ya van 45 minutos de exposición. Les agradezco mucho por la atención. Nos vamos a volver a encontrar la semana próxima. El tema es un poco la relación entre el hombre y el universo. Vamos a tocar los conceptos de espíritu y de materia, la relación que hay entre los mismos. Y va a ser una charla de alto contenido metafísico. Así que los que les haya gustado esta y quieran insistir, así como aquellos que se quieran sumar por primera vez, no hace falta haber hecho una charla para seguir, cada charla tiene su principio y su fin en sí mismo. La charla va a quedar publicada acá en Facebook para que los que quieran la puedan volver a escuchar o recomendar a otros. Así que les decía recién, les agradezco la atención y los esperamos entonces el próximo sábado a las 5 de la tarde. Muchas gracias.